Hola, otra vez de nuevo. Nada, contaros que es que todo lo que puede salir mal, lógicamente sale mal y se me ha ido la conexión. Son los directos que venimos anunciando desde hace una semana. Que vamos a participar 4 amigas, que hemos creado el grupo de escritoras sin filtro. Somos, la verdad que todas somos autopublicadas. Y nada, vamos a hablar de nuestros géneros literarios, sobre todo donde... Hola Lorena, ¿qué tal? Hola, Inés. Muy bien. Ya sabes, salir mal, sale mal. Como Gracias del directo, no pasa nada. siempre hay algo. Exacto. Yo me he tenido que cambiar de sitio y todo. Así que, No hay problema. bueno, pues fíjate si quieres, estaba diciendo que somos 4 amigas, Sí, que nos han ido las redes sociales, en este caso Instagram, exacto. de varias partes de España y también de México. Sí, También saludamos a los a mediodía. exactamente. Las chicas quieren entrar o qué sea, porque me parece que Supuestamente te habrán mandado la solicitud. Supuestamente. no, solo me sale que la salude. No sé, a ver si me entran ahora. Yo tengo cobertura y tengo de todo, ¿eh? Yo también. A mí me Está ha pasado a mí me ha pasado un poco como a ti. Al final he decidido quitar el wifi y estoy tirando de datos, pero es que si no se cae todo el rato. claro. Pues mira, dice Laura que ha mandado la solicitud, pero a mí no me sale. Pues No, no sé. Laura, pues sale y vuelve a entrar a lo mejor, claro, ¿no? que vuelva a entrar en el directo porque yo no la puedo invitar, ¿no? Yo creo que sí. Aquí, No lo sé. ya me ha salido. Vale. Ahora mismo. Pero no me deja aceptarla ahora. Ahora, Buena. Perdona, No pasa nada. Sí, la ha dicho alguna. ahora Vale, da. muy bien. Hola, Lam. Hola, hola. ¿Qué tal, chica? ¿qué tal están? ¿Me Muy oyen bien? bien. Sí, perfecto. Sí, estaba contando que Perfecto. era un grupo de amigas, 3 de España, fuera de México. Sí, México, la Ciudad de México, el mero centro. Muy bien. ¿Qué hora es allí? ¿Mandé? ¿Y qué hora es allí? Acá es la 1:40 de la tarde. Pues ya casi Estoy a en la el hora. pasado y ustedes en el futuro. Exactamente. Más o menos, ¿no? Eso va muy bien con el tema de hoy, fíjate. Ujú. Viene bastante con el libro de alguna de por acá. Eso es Que sí. perfecto. Sí, sí, con Pues algún. sí. Pues nada, Bueno, contamos un poco a qué hemos venido, ¿qué? Contamos a qué hemos venido un poco. Sí, ¿quiere Sí, empezar? Venga, vamos a contar. deberíamos. Bueno, yo en su momento puse una encuesta preguntando qué pensaba la gente que íbamos a hacer aquí, si, como dije, a explicar cómo nos hemos conocido, hemos venido a hablar de nuestros libros o hemos venido a hablar de subgéneros literarios. Había puesto la tercera como respuesta correcta, pero es mentira porque son las tres. Entonces, vamos a hablar un poco de todas las cosas y porque nos apetecía, ¿no? A unir de sitios distintos es que tenemos un entendimiento bastante fuerte de lo que es literatura y de lo que no es. De esto hemos hablado muchísimo, muchísimo, todo el tiempo. Y era interesante hablar, ¿no? de los subgéneros narrativos y cómo los hemos utilizado nosotras. Ujú. y eso es de lo que va a ir principalmente el directo. Eso es. Justamente. Sí, porque parece que no, pero entre los 4 libros hay conexión. Aunque no sea Exacto. Sí, Sí. del mismo género, vamos a decir, hay 3 que sí van en el mismo género. El mío es el que se sale en este caso del resto de ellas, pero luego se acaba hilando con algo, se acaba hilando con ellas. Exactamente. Sí. Y Sobre entonces, como era un tema interesante ver cómo tenemos tantas cosas en común siendo tan, ¿no? tan diferentes, pues aquí estamos para explicar esto. sí, sí. Hola, tía Sonia. ¿Puedo empezar diferente?
Repite, Iris, porfa, que no se te ha oído bien. Que digo que puedo empezar yo, como es el libro diferente. Sí, Total. claro. Empiezo yo, Por luego ya supuesto. estás con vuestro género. Venga. Pues yo, nada, mi género es la novela romántica, vamos a ponerlo como romántica. No es la romántica al uso, porque yo personalmente ya me he cansado de todos los clichés de fuimos felices y comimos perdices. Le he querido dar una vuelta, sobre todo haciendo una crítica social a esta sociedad en la que vivimos, que soy muy de la opinión de que un libro también tiene que enseñar algo, mostrar algo o reivindicar algo. Yo en este caso reivindico mucho el acoso sexual a la mujer, en el trabajo porque lo hay, las relaciones tóxicas, estas parejas de adolescentes que no saben lo que es la vida y se piensan que es el amor eterno. Y todo eso a mí personalmente, como a mucha gente, no me gusta. Todas las novelas que se han hecho tan famosas de alabar las relaciones tóxicas, me parece un daño. Sí, hacen daño, es verdad. Además es que esos libros lo leen adolescentes, vamos a decir que es que entre los 16 años en adelante lo leen y hace mucho daño, sobre todo si lo has vivido también hace mucho daño. Y es lo que yo quería reflejar. Que la salud mental, por ejemplo, en España, en este caso, tampoco está muy bien vista, se lleva todo a escondidas y es... Dentro de que yo me quise meter en la novela romántica porque hablo de... es como, vamos a poner un trío amoroso, en este caso quise darle protagonismo a la chica, pienso que también tiene que saber decidir, empoderarse un poco y ahora soy yo la que juego con vosotros, no vosotros vais a jugar conmigo. Y todo eso es lo que va a ir explicando a lo largo de la novela con toda la trama social que yo he querido meter. Y también me gusta mucho la novela a vivir en sueños, porque el protagonista tiene muchos sueños, pesadillas le atormentan y eso también se lleva por dentro. Y precisamente hablando de los sueños y todo eso es el tema que me hila con Damaris, con su libro. Así que empieza a contar. Sí, bueno, el libro que yo escribí se llama Audrey y la saga de los Dream Games. Básicamente ahí también yo tomo temas un poquito sociales que se mezclan con la realidad. Es una chica que está rodeada de problemas que pareciera que son muy comunes entre los adolescentes y empieza a tener sueños muy extraños en las que un hombre le habla de algo que posiblemente está creando su cabeza. Entonces ella tiene que descubrir si lo que sueña es real o si es una invención de su cabeza para poder pasar todos los problemas que tiene, porque pues en su vida también tuvo de cerca lo que es violencia sexual, la separación de sus padres, un poquito de acoso también. Entonces, tal como lo mencionó Iris, es muy importante tomar en cuenta la salud mental, que ahora siento que con la pandemia mucha gente se dio cuenta que es muy importante de cómo vamos encaminándonos al futuro. Otra cosa que cabría resaltar de lo que escribí sería el significado de los sueños, que también como lo dijo Iris, son muy importantes los sueños, porque nos ayudan a entender el mundo, lo que nos rodea y todo ese tipo de cosas, y cómo esto afecta en la realidad que tenemos día con día. Cuando yo empecé a escribir, no pensé que pudiera ponerlo como con fantasía. Yo la verdad es que nunca imaginé escribir fantasía, yo solo escribía lo primero que me venía a la cabeza. Y gracias a ustedes he tenido la oportunidad de saber y poder categorizar lo que escribo, porque yo la verdad no sabía en dónde acomodarlo. Y yo sentía por alguna parte que podía encajar en alguna parte como, no sé, una distopia o fantasía o algo por el estilo. Pero por acá tenemos a una muy buena escritora que supo mezclar la distopia con la fantasía. Y yo quisiera saber, no sé si los demás quisieran saberlo también, los que nos están viendo, ¿cuáles son los elementos básicos de una distopia? ¿Qué será lo más importante a resaltar en una fantasía?
y cómo ha sido mezclar la distopia, la fantasía, se llevan bien, se llevan mal, qué líos ha traído, como dicen ustedes. Y este tema lo maneja muy bien Lorena, entonces me Muchas encantaría gracias. saber esto. Me encantaría Bueno, saber esto y siento que a los demás también. muchas gracias, Amaris. Mezclar géneros es una cosa que yo quería hacer porque son mis dos géneros favoritos, por encima de todas las cosas. El primero es la fantasía, Tolkien por siempre, ya lo sabéis, y después la ciencia ficción, Asimov por siempre también. Entonces, cuando yo me puse a escribir Reinicio, que es mi novela, yo tenía este personaje que iba a ser la protagonista, Cassandra, que se llama como la profetisa griega más famosa que tenemos, porque ella también lo es. Ella tiene sueños premonitorios y necesitaba un personaje que estuviese a su nivel para acompañarla en la historia. Y así es como nació Marcus. Marcus, el coprotagonista, tiene otro don sobrenatural, que es que él puede entrar en el sueño de los durmientes e interpretarlos. Y aquí tenemos la conexión de Amaris y yo, porque Sí, yo trato la oniromancia, que es el estudio de los sueños también. Lo que hace Marcus es entra en los sueños y después los noveliza escribiendo relatos. Y estos relatos están intercalados en la historia. Son también el instrumento que yo uso para eventos importantes, las profecías importantes, momentos importantes en la historia, encuentros especiales, cosas que pasan. Y Cassandra necesitaba a Marcus para entender los sueños que ella estaba teniendo, porque los tenía pero no los entendía. Entonces, él puede interpretar esto. Cuando digo que utilizo la oniromancia es porque los elementos que hay en los sueños están estudiados por la oniromancia, que también se utiliza en psicología para a veces diagnosticar a los pacientes, como tú, Damaris, sabes que para eso eres psicólogo. Entonces, ahí tuve yo que meterme en el estudio, ¿no?, del significado de los sueños para elegir qué elementos quería yo introducir en el relato correspondiente para, hola Marc, para, Hola, Marc. perdón, introducir el elemento en el relato correspondiente para que tuviera un sentido y empujara la trama. Efectivamente, como tú dices, aquí hay una mezcla entre esta fantasía, que es dos mundos fantásticos, el mundo del más allá en el que entra Cassandra y el mundo onírico en el que entra Marcus. Pero en realidad, Rursus Humanitas, que es la novela que escribo, Reinicio es el primer volumen, es una distopia. Solo que la razón de la distopia, en lugar de ser científica, como suele ser, en mi caso es fantástica también, porque es una decisión consciente de la madre naturaleza de deshacerse de la humanidad porque está un poquito harta de nosotros. Podemos entender, aquí ya hablo de cambio climático, del daño que hacemos al planeta, etc. Sin embargo, como buena distopia tiene que haber ciencia, y a mí me apetecía mucho meter todas las ciencias que a mí me gustan, que son prácticamente todas, y así son prácticamente todas porque todas son interesantes y todas aportan. Entonces, tenían que combinar, como has dicho, estos elementos fantásticos y los elementos científicos. ¿Cómo hago esto? Introduciendo a Nicholas Parker, que es el antagonista. Nicholas es una persona que, bueno, pues está enferma y tiene miedo a morir, como creo que casi todos tenemos este miedo. Entonces, él es una persona poderosa que puede hacer lo que sea necesario para evitarlo. Y su decisión causa X cosas por detrás. ¿Cómo hice yo, cómo introduje yo este punto de ciencia ficción? Yo me fui a través del transhumanismo, que es una tendencia que existe. Hay mucha gente estudiando esto, cómo alargar la vida del ser humano, incluso cómo llegar a ser inmortal. Yo me voy al extremo, porque Nicolás lo que busca es ser inmortal. Él no entiende el morirse. Vale, entonces tenía que meter los elementos fantásticos con los elementos científicos y que todo tuviera un sentido. Entonces, por ejemplo, para explicar la decisión de la madre naturaleza de provocar estos cataclismos y mandarnos un poco a todos a paseo, pues utilicé una ciencia que es la sismología, ¿no? Entonces, yo tengo una profecía, que es la profecía de la destrucción, pero la explico después a través de la sismología, que es lo que pasa con las placas tectónicas, se producen terremotos, se producen, etc. ¿Vale? Y esa fue un poco mi manera de funcionar. Todo elemento fantástico tiene un reflejo en un elemento científico. Cuando la madre de Cassandra se sienta en X estrella concreta, no es cualquier estrella, es una estrella de una constelación muy concreta que significa cosa. Entonces está todo mezclado, está la astronomía con la astrología al mismo tiempo, todo tiene un paralelismo así. Y si la mezcla funciona bien o no, decidmelo vosotros, que os lo habéis leído, vamos a ver.
Para mí funciona perfectamente. Pero claro, creo que es más un tema de lectores. Yo quería hacer algo que no se pareciera a nada y que tuviera todo lo que me interesa a mí. Creo que lo he conseguido y a partir Sí. de ahí, si la historia funciona o no, no lo sé. También otra persona que ha hecho una mezcla no tan evidente quizá, pero también ha mezclado ciencia ficción con fantasía es Laura, solo que su ciencia ficción ella va a explicar mejor cómo la integra, porque es curioso cómo la ha hecho. Mi ciencia ficción no forma parte de la temática del libro, sino que es ambientación. El libro en sí es una fantasía épica, pero no tiene la ambientación típica medieval, porque yo estaba un poco aburrida de que todos los libros de fantasía que leía tuvieran ambientación medieval. Entonces yo metí una ambientación más típica de la ciencia ficción, que es el steampunk, que es una estética basada en la máquina de vapor y que está como a medio camino entre la tecnología más moderna y la era medieval. Entonces, en mi libro no hay fantasía típicamente medieval, sino que encontramos elementos a medio camino. Hay trenes de vapor, hay armas de fuego y hay electricidad. Y es el elemento distintivo. Hola, Pero el libro en sí, hola, pero el libro en sí, en la temática del libro, que es Cadenas de Titanio, la primera parte de la biología, la temática principal y que da lugar a todo el libro es la fantasía épica, que se caracteriza por unos elementos muy concretos que son lo sobrenatural, con presencia de magia y con criaturas sobrenaturales, los conflictos entre el bien y el mal o conflictos políticos, que en mi libro están bastante mezclados estos dos tipos de conflictos, y también por el mundo ficticio, que está todo completamente inventado por mí. Pero hilando también con los libros de Damaris y de Iris, en mi libro también hay crítica social, que al principio del libro no iba a ser tan evidente, iba a ser más como parte de la ambientación y tenía pensado que fuera como este mundo es así y ya está. Pero una vez que lo tenía hecho dije yo, no me puedo quedar callada, no puedo hacer un mundo que tenga discriminaciones y no tratar esta discriminación como parte principal de la temática. Entonces se terminó convirtiendo en una parte muy esencial de toda la biología, que empieza en el primer libro y se va a resolver o no en el segundo, que se publicará pronto. Yo quisiera saber algo. Por ejemplo, Iris, ¿cuáles crees que son los elementos básicos para la romántica? Para que funcione, para que no se vaya el libro o la historia tal vez por el clásico cliché o ese tipo de cosas que supongo que muchos por acá ya estarán muy hartos. ¿Cuáles crees tú que son los elementos para que una romántica funcione de verdad? Pues así no te sabría decir. Yo, por ejemplo, lo que he intentado crear en mi novela, hablo por la mía, es que uno de los protagonistas es el típico que tú quieres tener y todas soñamos, ¿vale? El típico bueno, de corazón, que baila por ti, va por ti. El típico cliché, porque yo en eso he utilizado el cliché porque tienes que meterlo, porque es que parece mentira o no, luego lees los comentarios de gente y la mayoría. En mi caso es una hay final feliz. Iris, se te está cortando un poco la voz. ¿Corta? Un poquito. ¿Y ahora? A ver, Ahí está, porque ya. Ahora mejor, creo. ¿sí? Pues es lo que decía, yo he tenido que meter un cliché, porque un cliché le tienes que meter que es el que va a coger a esas lectoras de romántica empedernida que no se salen de tú conmigo, yo contigo y volvemos a estar. Pero luego he metido, pues como dice Lorena, vamos a decir, el antagonista de este chico tan esto, que es el que viene pegando fuerte, el que... pero trae un pasado detrás, lógicamente. Y todo eso le va a hacer ser de la manera que es distante con las chicas, distante en las relaciones, o sea, solo quiere a las chicas para lo que las quiere. Uh-huh. Y eso se sale un poco de esto, que también hay novelas que van con el... Pero, y yo pienso que tiene que estar bien contada. Todas las escenas que tú cuentes si no las siente el que lo lee, no la va a sentir el que lo lee. Y pienso que eso es primordial.
Porque si Sí. yo describo una caricia, tienes que sentir tú esa caricia cuando la estás leyendo. Si no, es que no te va a enganchar. Yo, me gusta. Yo pienso que por aquí nos pasa un poco todas, porque todas hemos hablado de romance de una manera u otra. En nuestros libros también existe esto. Ujú. Y que esa parte, ¿no?, de lo que tú dices, Iris, del sentimiento y del transmitir, al final es esencial. En los sentimientos y las emociones y en cualquier cosa que quieras contar. Pienso, eso es lo más importante. Y en el caso de los clichés, creo que uno de los peores clichés de romance es que la gente es maravillosa y estupendísimo. Y ha salido de la revista y ella suele ser apocalíptica y no conoce la vida hasta que llega a él y se la muestra. Que a mí esto me pone frénetica. Creo que todas hemos escrito y descrito mujeres fuertes que tienen cosas claras y que no necesitan que nadie les guíe. Ellas seguían iban solitas, ¿no? Creo que más o menos hemos hecho esto, o hemos hecho mujeres en evolución que llegan a ese punto. Claro, claro. Entonces, creo que esto también es importante como mensaje, ¿no? Conectando con lo que tú decías antes, Iris, de qué tipo de mensaje estamos dando y qué validamos y qué no validamos. Creo que hay que validar también la realidad de cómo somos las mujeres en la vida, que es que tomamos nuestras decisiones y ya está. Y no tiene que venir nadie, muchas veces porque es que no se puede, a que te expliquen nada. Totalmente. ¿No? Que me molestan mucho ya los libros que se han hecho tan famosos, no que me moleste que se hayan hecho famosos, ojo, oye, suerte que han tenido, ¿eh? Pero típica, lo que dices tú, típica, vamos a decirle tontita, que no voy a decir tontita, pero que no hay esta cosa, que no está Vamos a decir con tu experiencia en la vida. la vida. Ahora Sí. lo que queremos, hemos hecho lo que hayamos hecho y he querido poner precisamente a ese tipo de protagonista. Sí es cierto que he conseguido, por lo que me cuenta la gente, que me enfada tu protagonista. Digo, ¿qué es lo que quiero que te enfade? ¿Pero es tonta? Pues sí, es tonta, pero es tonta porque es que... porque es así. O sea, es lo que yo quiero conseguir y lo he conseguido. Que la gente se enfade con la protagonista. Sí, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de leer el libro de Lorena y el de Laura, me gustaron muchísimo. Pronto voy a poder leer el de Contigo. Y algo muy evidente que yo vi y que, por ejemplo, yo también intenté hacer en mi novela es mostrar los diferentes tipos de amor, no nada más el típico amor a una pareja. Por ejemplo, en Audrey yo intenté poner el amor a la familia, el amor entre amistades, el amor al trabajo, que se puede ver en el padre de la protagonista. Y también una cosa que pude ver, por ejemplo, en el libro de Laura fue el amor a la magia, el amor a las personas, a ser amables, a todo eso. Y por ejemplo, en el libro de... ¿Qué mandé? El amor a los animales. El amor a los animales, exacto. Y por ejemplo, en el de Lorena pude ver el amor que se tiene una madre a sus hijos. No sé, son libros muy emotivos, de verdad, muy bonitos. Y creo que es muy importante que hablemos de los diferentes tipos de amor que hay, que no nada más es que amo al que me lleva al cine o algo por el estilo. Exactamente. Lo que quise introducir, que no se suele ver muy a menudo, es que el protagonista masculino siempre tiene que ser un hombre fuerte, muy rudo, muy al gimnasio, que le gustan los deportes. Y yo algo completamente diferente porque estoy harta de ese modelo de masculinidad, porque hay muchos modelos de masculinidad. Correcto. Y quería algo diferente, y se nota que es algo diferente porque sí que recibí muchas quejas en plan, es que el protagonista masculino es muy débil, no sé qué, y yo, no, pero... ¿por qué? Fíjate que yo lo sentí justo al contrario, porque es un tío que tiene clarísimo todo meridiano. Porque porque tiene mucha empatía, mucha sensibilidad. Es un buen momento ahora, Laura, para que pronuncies el nombre de tu protagonista. Hoy sí, por favor. Yalaster. Eso es importante. Yalaster es un encanto de hombre. Y en realidad es lo que necesitaríamos todas. No esto que sale por ahí. Es lo que necesitaríamos todas. Porque yo lo veo, es que lo tiene tan claro. Y dice las cosas que siente. Y no da vergüenza para nada en decir lo que siente y en afrontar. Esto es maravilloso. Sí.
Eso, al menos yo, es como estoy educando a mi hijo porque quiero que sea así de mayor. Entonces, hay muchas cosas que cambiar y la literatura es un instrumento para cambiar cosas en Sí. este sentido. Y por ejemplo, ¿ustedes cómo le hicieron para incluir la crítica social? Por ejemplo, a mí me costó un poquito de trabajo porque obviamente cuando incluyes un tema del que quieres hablar, la gente se va a polarizar. Por ejemplo, no les quiero adelantar mucho, pero en mi libro sale una agresión sexual y intenté de alguna manera o estoy intentando de alguna manera que se vea la otra parte de la moneda, no solamente del que es agredido, sino la parte de la que agrede. Entonces, para mí ha sido muy difícil, aquí he tenido algunos reclamos por eso, pero ustedes cómo le hicieron o cómo intentaron incluir estos elementos de la crítica social y que quedaran tan bien. ¿Cómo es que lo consiguieron? Yo lo que hice fue introducir un tipo de discriminación que no existe en el mundo real. Es decir, aquí el mundo está dividido entre los que tienen magia y los que no. Y al contrario de lo que pensaban muchos, los que están oprimidos son los que tienen magia. Entonces, al introducir un tipo de discriminación que nadie se espera, es mucho más fácil empatizar con la parte oprimida. Porque dices tú, ¿por qué los que tienen poderes, que en teoría deberían ser los que están al mando, son los que están oprimidos? Es más fácil empatizar, porque los grupos que oprimen a veces les cuesta empatizar con el grupo que está oprimido. Pero creo que en Venas de Titanio se ve bastante bien que además esta discriminación no tiene sentido, porque al final pues todos tenemos los mismos sentimientos, todos somos personas. Exactamente. Yo, por ejemplo, la crítica social la he querido meter mucho por boca del protagonista. El protagonista es un psiquiatra, que no mejor persona para llevar la salud mental, pero un psiquiatra que hasta él mismo necesita cierta... Ahora se me cortó. Ay, Ya. sí, ya has vuelto, ya has vuelto. Sí, y a raíz de él es el que va hilando la historia para entrar en todos los conflictos sociales. Y luego la protagonista también tiene su pasado, que es un pasado que le puede pasar a cualquier persona. Y a raíz de ahí ella lleva mucha carga emocional. Tiene que madurar antes de tiempo, que el madurar antes de tiempo nunca es bueno. No. Porque cada uno tiene que madurar a su ritmo. Y eso lo tiene a ella. Por eso ella enfada, tiene que enfadar, tiene que dar rabia. Eso es lo que yo... Y hablando de las agresiones sexuales, en mi libro también se deja caer este tipo de agresión, pero yo solo me he puesto de parte de la víctima. Ahora mismo en boca sería capaz de ponerme en boca del agresor. En Rursus no hay críticas sociales porque yo lo veo al revés. Rursus, el planteamiento que tiene es cómo tendría que ser el mundo para que fuera perfecto. ¿Vale? Entonces, lo primero que hago es cargármelo, ¿de acuerdo? Primero me lo cargo entero, lo quito todo en medio, y hay un momento, un capítulo muy concreto en Reinicio, que mucha gente, casi nadie se ha dado cuenta de lo que realmente significa este capítulo, que se llama Selección. En el capítulo Selección, una persona muy concreta y una sola persona muy concreta pone las condiciones para sobrevivir y para rehacer o para reconstruir el mundo que viene. Ese capítulo tiene muchísimas implicaciones que nadie las ha visto. Todavía nadie lo ha mencionado, pero es un capítulo muy duro en el fondo. Acto de Dios. Acto de Dios y... Acto de Dios totalmente, ¿vale? Sabiendo que lo que viene es imparable y que no tiene remedio ninguno, decide poner las condiciones para sobrevivir. Esto se ve ahí, se queda. Y luego tiene sus consecuencias después. Ya veremos a ver si le sale el plan bien o no, pero él ha hecho estas cosas. Y al final se llegará a un mundo donde, de hecho, de inicio prácticamente no hay mención ninguna, ningún tipo de discriminación ni nada. Libremente como es. Y todo el mundo se respeta como es.
si recuerdas los personajes, hay de todo, hay diversidad explicada de muchas formas. Eh, Familias que son distintas, no tradicionales, de cualquier orientación, pareja, no pareja, de cualquier orientación sexual, no se menciona para nunca, o muy poco, el color de la persona, salvo diciendo si blanco o si negro, simplemente como color o como pero nunca directamente. Eso se evita constantemente porque no quería empezar aquí. Yo quería irme al cómo tendría que ser el mundo para ser perfecto. Y luego para nosotros. Ahí. Sí. A mí, Damaris, me interesa mucho lo que has dicho al principio, de que no eras capaz de categorizar tu libro. No, Porque no era capaz. en el mundo se está encontrando en fantasía. Vamos, es Bueno, igual siento que tenía que ver, no sé si alguien de los que nos está viendo también esté en esto de que apenas está empezando en la escritura. Y siento que era eso, más que nada estaba enfocada en otras cosas y yo no sabía cómo categorizar lo que escribía justamente porque no sabía los elementos que tiene la fantasía, no sabía que existía fantasía épica, no sabía que existía ciencia ficción ligera, ciencia ficción pesada, steampunk, romántica, crítica social, realidad. En fin, es un mundo enorme el de la literatura que voy aprendiendo. Y siento que esa es la razón por la que no podía categorizar mi libro. Al final, hice lo que hice, escribí lo que me salía de la cabeza y creo que ha quedado muy bien. La verdad es que siento que el mundo de la escritura me ha dado la oportunidad de conocer personas muy importantes, entre ellas ustedes. He aprendido muchísimas cosas y también he conocido muchísimas historias que en la vida se me hubieran ocurrido. Por ejemplo, yo nunca había leído fantástica hasta que leí el libro de Laura. Nunca había leído distópica hasta que, ¿cierto? Nunca había leído distópica hasta que leí Rursus. Y de romántica no he leído casi nada, más que libros muy conocidos, como para ver qué cosas no deben de hacerse. Y espero que el libro de Koba, bueno, de Iris, me ayude muchísimo para entender un poquito más sobre la romántica, porque es un mundo muy grande el de la literatura y muy complejo y tienes que aprender muchísimas cosas. Pero contenta. Este es un buen tema. Lo que es necesario saber y lo que no para meterte en esto. Yo últimamente, como mucha gente que pues me siento y escribo, y no es me siento y escribo. Necesitas, como en todas las artes, porque no deja de ser una arte, necesitas tu formación y tu preparación, y hay primero que ser muy buena lectura y hay muy buen lector, y de verdad leer y aprender de lo que lees, que es lo más importante. Y documentarse. Y documentarse La muy documentación bien. es muy importante, sí. A mí me parece que todo esto, fantasía. sí, Sí. todo esto podría dar para otros directos. No sé si ustedes están dispuestas a hablar de más cosas. Siento que tenemos tanto de qué hablar y tan poquito tiempo, tan poquito nos da la vida para poder tocar estos temas. No sé si ustedes estén dispuestas a hacer más directos después de esto, hablando explicando los géneros y todo eso. Problemas que tenemos también al escribir, no sé, tal como lo dice el nombre, decirlo sin filtro. Exacto. También Ahora más directo. cómo nos ayudamos también entre nosotras, por ejemplo, hablo de nosotros cuatro. Pues me ha y pues no sé qué, aunque no decimos lo mismo, pero yo lo siento así. Al final es lo que decimos, ¿no? Esto es un arte que consiste en crear belleza con las palabras y más o menos los problemas que tiene cualquier escritor son parecidos. Al final es cómo expreso esto, cómo provoco este sentimiento, cómo hago esto, quiero explicar esto, pero veo que me enrollo mucho. Esta escena no le veo el sentido. Este tipo de cosas, o cómo hilo esto, cómo hilo lo otro. Y está bien tener el apoyo siempre de otras personas que viven lo mismo que tú, por el mismo proceso que tú, y además con experiencias diferentes. Y siempre hay gente, ¿no?, que pues tenga más experiencia o que haya leído más de esto que estás haciendo tú y que te pueda ayudar, o gente más reciente, más joven, que pues oye, tiene otras ideas más frescas, distintas. Y esto siempre es interesante.
Sí, yo pienso que además en este mundo, por lo que he ido aprendiendo en este poco tiempo que yo llevo personalmente, hay que ser humilde Así. y dejarte Sí, enseñar o aprender lo que te dicen. Mm. Vale de nada que yo diga, oye, pon esto en blanco y tú lo pongas en rojo, porque es que luego te va a dar igual, se va a ver. Y cogerte la pataleta, pues ala, no te hago caso. Yo creo que no merece la pena. Cuanto más humildes es, y más se aceptan los consejos, porque vamos a decirlo así, una se hace Sí. mejor persona y vamos a decirle mejor escritora. Para mí la palabra escritora, a mí de momento me viene grande. Pues yo no, yo me la cojo con mucho gusto. Yo lo tengo clarísimo, lo siento. Es que esta es otra cosa que creo que también habría que hablarlo. Esta cosa de, pues no sé, de sentirse como poca cosa, porque vamos a ver, tú no has publicado un libro, publicado está, ¿no? Tienes más reseñas, tienes tus lectores, te están dando ánimos, te están pidiendo más, pues escritora eres, fin. sí. Tendremos que hablar del síndrome del impostor, perdón. Tendremos que hablar de eso también. De todos los problemas que trae ser escritor. Exacto. Ahora volviendo un poco al tema de hoy, que es el tema géneros y tal, yo encuentro súper interesante que tocando el mismo género hayamos sido capaces de sacar historias tan distintas. O tocando el mismo género no, pero los mismos temas. Que esto también es muy interesante, lo infinita que puede llegar a ser la literatura y la cantidad de cosas que se pueden hacer Ujú, con los mismos elementos. cierto. Yo primero pensaba que iba a tener en común con, por ejemplo, Damaris, o las cosas que tengo en común con Laura, las cosas que tengo en común con Iris, habiendo escrito cosas tan diferentes. Yo escribiendo Sí. fantasía tengo muchísimas cosas en común con Iris, que escribe fundamentalmente romántica, y Sí. tengo cosas en común con Lorena, que escribe ciencia ficción, y escribiendo géneros que en principio parece que no tienen nada que ver, como la literatura tiene el poder de unirnos a todas a través de las temáticas, de estas temáticas. Sí. Eso es. Sí, Géneros tan creo, distintos que acaban uniendo. sí. Sí. Creo que eso es la magia de la escritura. Nos vamos a poner sentimentales acá, pero creo que eso es lo bonito de poder escribir, que puedes darte cuenta leyendo los demás libros que tienen algo en común contigo, y creo que es lo más importante, que al final, como lo decía el título de el directo Tú que escribes, que a pesar de que hablemos de que cada uno escribe cosas diferentes, también nos demos cuenta, y los que nos están viendo también se den cuenta, que al final de todo estamos unidas, ya sea por el amor a la escritura, por el romance, por la crítica social, por la distopia, por lo que sea, convergemos en algunas cosas. Creo que es lo más importante para sacar de todo esto. Pues sí, y también habla mucho de la capacidad creativa, porque sobre el mismo tema puedes sacar historias infinitas. Entonces, yo pienso, vamos a hablar esto brevemente, porque últimamente ha sido un tema de conversación entre nosotras, que es el famoso bloqueo del escritor. Es que no existe directamente, en mi opinión, creo que de eso también hay que hablar. Hay mucha forma de bloquearlo. Hay muchas maneras de desbloquearlo y hay muchas formas de encontrar una idea, muchas formas de motivarse para seguir escribiendo, miles de formas. Porque la creatividad, de momento, no se nos acaba. Entonces, siempre hay formas de escribir. Y a mí esto me parece súper interesante. Lo que he dicho, sobre el mismo tema sacamos historias súper distintas. Y además eso se hace mucho cuando se propone un proyecto, ¿no? Un reto creativo y sobre el mismo tema tienes 10 relatos totalmente distintos, sean mejores o peores. Entonces, es también la categorización de una historia en un solo género, por ejemplo, a mí me disgusta un poco, porque siempre hay algo de cada cosa. Es decir, categorizar el romance, es que siempre hay algo de romance, porque siempre hay vinculación en cuanto a historia. Hablar de, por ejemplo, crítica social, siempre se va a hablar de algo, pero es un tema interesante. Sí, al final nosotros que hablamos de la vida. Otra cosa es cómo lo hagamos, qué forma le demos, ¿no? Qué colores le pongamos. Pero estamos hablando de la vida, que son, ¿no? Elementos esenciales, cosas que nos pasan. Y esto es que es infinito, siempre hay cosas que contar sobre la vida. Siempre. Sí. Y por ejemplo, este es el primer libro que todas publicamos, me supongo. Sí. ¿Sí? Correcto. Bueno, yo quisiera saber, por ejemplo, para las personas que nos están viendo, Iris, ¿qué le dirías a
alguien que por aquí, por ejemplo, nos esté mirando y quiera publicar un libro y no se anime? ¿Qué consejo le darías? Uf, es que no me veo en la esta de dar consejos, pero que hay que vivirla, que porque vales, todo el mundo escribe, o no todo el mundo llega, aunque sea a autopublicar, porque es difícil también armar un libro, corregirlo o que te lo corrijan, da igual, es que es complicado. Yo siempre digo antes que si es tu sueño o te apetece simplemente porque te apetece, que lo hagas. Que no lo dejes ahí en el Perfecto. cajón. Pues mira, primero diría una cosa. Primero diría que tuviese realmente conciencia de la historia que tiene y si la historia vale. Eso es súper importante. ¿Tú crees que tu historia vale? Partamos de aquí. ¿Tú crees que tu historia vale, es interesante, tienes algo que contar, está bien escrito? Pues entonces no sé qué estás esperando. Coges y lo publicas. Ya está. Así de sencillo es. Es difícil, pues lo que dice Iris, sobre todo cuando te autopublicas, que también es algo para hablar largo y tendido. Son 1000 temas, 1000 detalles, 1000 cosas. Pero si realmente crees en tu historia, pues hay que hacerlo. Exacto. ¿Tú, Lau? Yo el consejo que daría es el de no obsesionarse con la perfección. Porque yo creo que cuando vamos a publicar un libro por primera vez queremos que sea absolutamente perfecto, que no tenga ni una sola errata, que no tenga... Y a veces es imposible. Podemos hacerlo lo mejor que podamos, eso siempre, siempre hay que intentar hacer lo mejor que uno pueda, pero no obsesionarse, revisar el manuscrito 20 veces buscando faltas o, no sé, no pasarse 3 años corrigiendo el manuscrito porque en algún momento hay que decir hasta aquí está lo mejor que lo puedo conseguir y pa'lante. Exacto. Sí, eso que mencionas es muy importante porque tengo que confesarles que yo la historia de Audrey, la idea la tuve hace 10 años y no me animé a publicarla hasta el despuesito de la pandemia, hasta el 2021. Y yo podría decirle a alguien de acá, si quiere escribir un libro, si quiere publicarlo, que realmente si es algo que quiere hacer, lo haga. Y retomando la idea, por ejemplo, de Iris, la vida es muy corta como para decir lo hago, no lo hago, lo dejo ahí, no lo dejo ahí. Y también retomando un poquito la idea de Lorena, hay que confiar muchísimo en nosotros porque muchas veces nos detenemos por eso, no nos ponemos a pensar o analizar con la mente fría si realmente en la historia vale la pena. Muchas veces siento que somos bastante duros con nosotros mismos, yo lo fui muchísimo tiempo conmigo. Yo estaba en el papel de esto no sirve, esto no le va a interesar a nadie, ¿por qué van a querer leer de una morra que tiene problemas en su vida y que aparte parece que se está volviendo loca con los sueños que tiene? Entonces hay que confiar en uno mismo y también retomando la idea de Lau, no hay que ser tan obsesos con la perfección porque de verdad que si te la pasas revisando el escrito una y otra y otra y otra vez, siempre vas a encontrar algo que le vas a querer cambiar, siempre hay algo que mejorar. Entonces, hacerlo. Simplemente publicarlo. Sí, Sí, exacto. Bien categorizado en el subgénero correspondiente. Ah, y categorizarlo en el subgénero, sí, que le corresponde, por supuesto. Jardín de las Palabras dice muy buenos consejos. Muchas gracias. Esperamos que estos consejos de verdad les ayuden. De Sí. verdad, aquí todas somos bastante nuevas en esto. La categorización no es ninguna tontería, porque si no tienes claro el género que estás escribiendo, no estarás utilizando el lenguaje adecuado, no estarás utilizando el patrón adecuado, porque cada género tiene su patrón, que de esto no hemos hablado, pero es así. Y Ujú. entonces te sale una historia un poco que no sé cómo acabará la cosa, pero bien no irá. Y no solamente que cada género requiere su lenguaje y su patrón, sino también su significación. En el caso de la fantasía, que Laura y yo lo sabemos perfectamente, necesitas un desarrollo impresionante porque te estás creando un mundo que no existe. Y ese mundo que no existe tiene que funcionar. Y tiene que funcionar con las reglas comprensibles, que son básicamente las que conocemos nosotros. Ujú. Entonces hay un trabajo por detrás de creación brutal. ¿Vale? Y esto es súper importante. No te puedes lanzar a escribir ni fantasía ni ciencia ficción sin tener las cosas claritas.
qué vas a contar y cómo se aguanta lo que vas a contar. Esto es súper importante. Y luego pasa lo que pasa y muchos manuscritos guardados en cajones hay. Sí, muchísimos. Sí. Y entonces, conociendo bien el género que quieres escribir, o si es mezcla de géneros igual, tienes que saber qué elementos quieres coger de cada uno y saber cómo mezclarlos. Y también, si es mezcla de géneros, tiene que funcionar esa mezcla y tener claro dónde paras con uno, dónde paras con otro. Es decir, al final, conocer el género que escribes es básico para ir por el camino correcto, en mi opinión. Sí. Hay que saber qué escribimos. Por eso la pregunta al día de hoy, ¿tú qué escribes? Para que los que están aquí también se empiecen a preguntar qué es lo que yo estoy escribiendo, qué quiero escribir, qué quiero decir con eso, todo lo que ha dicho ahorita Lorena. Y por ejemplo, Iris, ¿tú qué elementos crees que son buenos para la romántica? Retomando un poquito lo que te pregunté hace un ratito, porque ya sabemos que la fantástica y que la distopia y que todo esto tiene una investigación bastante profunda, pero supongo yo que también la romántica tiene que tener una investigación, no nada más es ponerte a que los personajes se den besitos y caricias y que ya todo funcione. Hombre, Iris, no te oímos. que yo personalmente, ¿me oís? Sí. Sí. He tenido que documentar bastante. Porque al yo tocar un tema, por ejemplo, psiquiátrico, no puedo meterme a la ligera, aunque sea romántica. Si es cierto que tú, si eres románticas de estas que, por ejemplo, a mí la romántica, una cosa que me llama mucho la atención es que casi todo usan, vamos a decir, la trama de, como se forma de escribir, de el viaje del héroe, es decir, todo va planito, pim, pim, pim. En cuanto te sales un poco de ese registro, te tienes que empezar a documentar muy bien. Yo me he documentado para el tema psiquiátrico, para el tema de las agresiones, para el tema del acoso, todo el tema que me he tenido que documentar, pero no me he documentado, por ejemplo, y lo reconozco, es para la situación donde yo he situado la novela. Me he documentado en la parte, yo hablo de mi pueblo, y me he documentado en un pueblo pequeño, no quiero meter la pata, no poner que tiene 200 habitantes y 40 bares, porque se tocan más bares que a centros de salud. En eso sí, en el Madrid que yo me he centrado, tampoco he dicho nada explícito, nada es Madrid, el Madrid de, vamos a decir, los ricos, que no hay Madrid de los ricos, de clases sociales, más de barrio, es que no sé cómo explicarlo, pero, Sí, entiendo. Pero yo sí me he Vamos a decir los barrios caros. pero he leído Es que son caros. Madrid es caro, pero bueno. Los barrios que, guau, ¿sabes? Pero por ejemplo, a mí romántica no documentada y a mí me molesta, y lo sabéis, me conocéis. Sí. Y lo sabéis. Somos conscientes. sí. Por ejemplo, una cosa que a mí me voló la cabeza, y no sé si algunos de acá, de los que nos están viendo, ya leyeron el libro de Lorena, fue que Lorena se inventó toda una ciudad, y yo cuando estaba leyendo el libro, les juro que yo me metí a Google porque decía, esta ciudad se escucha tan bonita, y yo la busqué y no la encontré, y cuando le pregunté me dijo, no, es que no existe, la creé basándome en ciertos lugares, pero es totalmente ficticio. Entonces, también es bueno tocar el tema de cómo se crean ciudades y todo eso. ¿Quieres que te cuente cómo acabó siendo así la cosa? Porque yo inicialmente lo iba a plantear en el planeta Tierra. Pero ¿qué pasa? Me acuerdo perfectamente, estaba en la escena de la que más me gusta correr. Es el día que va a tener, no sé, a este personaje maravilloso, todo, que conocéis vosotras, el Rubiales de ojos azules. Entonces es el día que se van a conocer, ¿vale? Y él está muy nervioso. Además ha tenido este sueño y está como raro y tal, ¿no? Y entonces se va a correr. En ese momento dije, ya tengo yo que explicar cómo es la calle por la que pasa de esta ciudad. Y dije, es que no tengo tiempo yo de esto, porque tengo 5 libros que escribir. ¿No? Entonces dije, lo que voy a hacer es inventarme cada cosa. Entonces inventé los nombres de las ciudades, de los países, de los continentes y todavía no he sabido, pero de los mares. Todo inventado. Hice un trabajo de investigación de cómo se sabían llamar civilizaciones antiguas, culturas antiguas, y todo más posible de que tenemos registros. Al más antiguo posible lo adapté. Y en caso de ciudades en las que el nombre más antiguo era a lo mejor romano, algo muy evidente, ¿vale? Pues entonces hice un remix y me lo inventé. Es el caso de, por ejemplo, Turingia. Turingia es un nombre que no sale de ningún sitio, es una mezcla
entre dos conceptos que pertenecen a la ciudad, porque el nombre original era prácticamente igual que el que tiene ahora. Y así nació la cosa. Entonces fue una liberación mental impresionante porque ya no tenía que pensar en cómo era exactamente cada cosa, que eso es otra cosa que te tienes que documentar. Si realmente estás describiendo una calle que existe, pues la tienes que explicar tal cual es, ¿no? Claro. Entonces yo me quité eso de en medio y sí que expliqué el ambiente que existe en ese sitio, que es parecido, ¿no? Como son los edificios, como son las calles, como son ciertos barrios dentro de esa ciudad, pero ya no tenía que pararme a hacer descripciones exactísimas de cómo era, y así me pasó. Y con tu Entonces, libro, Lorena, ¿cómo? que me ha pasado con tu libro, que Sí, cuando describes la escena del mercado, sí. a mí directamente, te lo dije por privado, que me trató al mercado de Oporto, porque es que es uno de los mejores viajes que me ha gustado. Y es que fui directamente al mercado de Oporto, tal y como lo describiste, es idéntico. Bueno, eso ya te dije que entonces quiero decir que lo hice bien porque es muy parecido, además vi las fotos, muy parecido al de Valencia, el mercado central de Valencia es precioso, tiene unas vitrinas maravillosas, me apetecía inspirarme en él, es muy, muy bonito. Y son del mismo año, ya te dije, el de Oporto que el de Valencia, entonces claro, tienen la misma estética Claro, y se parece mucho. Entonces, bueno, quiero decir que por lo menos la descripción está bien. tal cual, es que Sí. yo empecé, me fui a la entrada del mercado de Boal. Genial, genial. Ay, Eso es genial. Sí. me Y, encantó. por ejemplo, a mí otra cosa que también me voló la cabeza, ahora cambiando de un poquito de libro, es que Lorena, por ejemplo, consiguió tener la esencia de lugares que existen en lugares que no existen. Pero eso no le quita el mérito a lo que Laura me hizo sentir con lugares que no existen por completo. Me hizo enamorarme de los animales, de los lugares. Yo quería estar en el palacio con Yal porque de verdad Sí, me imaginé las lunas, todo. ¿Cómo fue para ti, Lau, el crear un mundo que no existe y hacer que la gente sienta tanto con eso? que se imagine. La verdad es que algunas cosas de este mundo, pues me he basado obviamente en cosas que sí existen. A la hora de crear la geografía, yo al ser bióloga, pues me baso en los conocimientos de biología y ciencias ambientales que tengo. Las montañas tienen que estar aquí, los ríos tienen que ir por aquí, y la geografía, ser así, va a tener estas características. Y luego, pues sí que es verdad que las ciudades quería que fueran muy polarizadas. Al igual que hay mucha polarización entre un país y otro, las capitales de los países están muy polarizadas, son lo opuesto. Y pues para eso, por ejemplo, en el Palacio Real de Shandiara, pues sí que me he basado en los palacios que he visitado hasta ahora. Viendo cómo eso, dije yo, bueno, pues esto es un palacio real con una monarquía, va a ser un estilo parecido. Entonces, pues sí que me he basado en cosas que existen, pero luego, claro, la mayoría es de mi invención. Para los animales también, algunos se parecen a animales que existen, pero al haber magia, la magia ha modificado estos animales y tienen poderes o tienen formas características, por decirlo de alguna manera, sin hacer spoilers. Wow, qué bonito, de verdad. Yo creo que esto nos abre más posibilidades a otros directos en donde podríamos, por ejemplo, platicar cómo nos hemos documentado, qué cosas hemos creado, cómo las hemos hecho y todo este tipo de cosas. Por ahora no sé si alguna quiere agregar algo o algo por el estilo, porque también yo sé que aquí algunas tenemos la vida muy apretada. Damaris, te estás escapando completamente de la pregunta, porque podemos hablar de dónde sacaste tú los Dream Games y tus zonas. Vamos a ver. Yo tramposa, yo me quería saltar la pregunta, ¿verdad? Yo no quería responder eso. Es que, porque claro, Sin spoilers tampoco, no, solamente Sí, el de sin spoilers. tiene Sin mucho spoilers porque inventado. Sí, también he inventado muchísimas cosas en Audrey. Básicamente yo la idea de los Dream Games la saqué de un sueño que tuve verídico. Un día, me acuerdo perfectamente que fue el día que iba a entrar a la universidad y apareció un hombre moreno de ojos dorados y me dijo que tenía que escribir una historia que hablara sobre los juegos de los sueños. Y me lo explicó el juego en el sueño. Me dijo cómo terminaba toda la historia, me dijo cómo quería que terminara, cuál quería que fuera el final. Y en ese momento yo me desperté y dije, creo que quiero escribir un cuento. Yo quería que fuera un cuento. Principalmente quería que fuera un cuento. Y de repente me puse a gravatear las ideas en un cuaderno viejo que tenía de la preparatoria, que por allá de andar todavía.
Y de repente cuando me puse frente al ordenador, empecé a escribir y a escribir y a escribir y a escribir y de repente ya no fue un cuento, sino fue una novela. Y como yo soy nueva, por ejemplo, soy muy nueva en este mundo de la literatura, yo no sabía cómo crear las cosas. Básicamente fui aprendiendo en el camino y me di cuenta que al estar en el mundo de los sueños hay muchísimas oportunidades, pero también es que está un poquito limitado porque es la mente de una persona que solamente crea lo que ve alrededor. Entonces, crear cosas que no existen, la verdad, yo creo que ha sido de las más difíciles que me ha tocado hacer al momento de escribir. De las más difíciles, pero también de las más interesantes. La verdad es que sí tienes que hacer que tu mente vuele y inventarte escribir lo que se te viene en ese momento a la cabeza. Así que yo, de verdad, yo no sabía qué tan difícil era escribir una historia hasta que yo me puse a escribir una y tuve que meterme a hacer ese tipo de cosas. Entonces, si por acá alguno ve esto y quiere escribir e inventar cosas, sí, tienen que empaparse mucho de lo que existe para que, con base en esas cosas, crear cosas que no existen. Tiene que tener una base de realidad. Yo pienso Mandela, no te escuché. que, por ejemplo, vosotras, dentro de vuestro género, estáis un poco menos encasilladas. Por ejemplo, voy a decir que yo, es decir, podéis tener un poco más de licencias literarias de inventaros algo. Yo al estar en el realismo tengo que ir muy a lo que es. Yo no puedo decir que voy por la Gran Vía de Madrid y he cruzado el elefante azul. Me van a decir, ¿dónde vas? Depende de lo que hayas tomado ese día, puede ser que sí. Pero me Pero en condiciones normales, no. Lo que quiero Claro. decir. Sí. Yo te entiendo lo que tú quieres decir. Lo que pasa que al mismo tiempo, y esto ya lo hemos comentado antes, la fantasía te da mucha libertad para crear, pero lo que creas tiene que ser factible. Es decir, que tiene que funcionar. Y esa es la dificultad. Por supuesto, no vas a llegar a decir, pues este elefante es azul y aquel es rosa y todo. O sea, si hay una cosa que hacen los lectores de fantasía, que esto lo hemos hablado muchísimas veces, Laura y yo, es ponerse a analizar el sistema de magia lo primero. Vamos a ver. ¿Esto funciona o no funciona? Por ejemplo. Sí. ¿Sentido o no tiene sentido? Total. Eso es. Sí. Y además, fantasía también tiene límites, porque tú tienes licencia creativa, pero dentro de tu mundo hay límites. Hay cosas que en tu mundo no están permitidas, porque si todo está permitido, entonces no funciona. No, totalmente. Claro. Sí que es cierto que te puedes crear el personaje que quieras, con las características que quieras, por supuesto, pero incluso dentro de eso, dentro de las características, y eso pasa también en la ciencia ficción, tiene que tener un sentido. Yo recuerdo esta conversación que tuve con otra escritora de ciencia ficción, donde le faltaban las escleróticas en los ojos, y yo le dije, no puede ser porque es un órgano funcional, entonces ¿cómo se protegen los ojos? No, es que es estético, no puede ser estético, porque es un órgano funcional. Claro, entonces si te pones en los detalles, y yo sí leí detalles, pues si te pones en los detalles, todo tiene que tener un sentido. Sí. Hasta ese punto. ¿Sabes? Dentro de que se ha inventado y todo, tiene que tener sentido. Sí. Entonces, tiene limitaciones, como dice Laura, efectivamente. Sí, Por claro. ejemplo, mi libro, No, mi libro es Las piedras de la vida, porque las piedras de la vida son unos objetos mágicos importantes, pero también están limitadas por ciertas reglas, aunque sean objetos mágicos. Y eso lleva documentación detrás. Está basado en algo que realmente existe. Al igual que otros objetos mágicos, no es lo que surja, no, está bastante limitado. Y todo eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de planificar el mundo y después a la hora de escribir. Eso es. Perfecto. Totalmente. Wow. Sí, pero por Sí, ejemplo, yo- que si yo me tomo una licencia literaria de estas que se habla ahora tan de moda, me tengo que dar más explicaciones porque ¿cómo he hecho esto? Pues porque me ha apetecido, pero lo tengo que explicar. No sé si me explico, valga la redundancia ahora mismo. Sí, porque sí, entiendo que tú te refieres a que tú estás en el mundo real y la gente el mundo real supuestamente lo conoce y a nada que te vayas un poquito, supuestamente, y entonces a nada que te vayas un poco, pues en, yo qué sé, tema leyes o como no, cualquier cosa, un edificio conocido, cualquier cosa, van a decir, hija, esto así no es. Claro, Pues exactamente. es a lo que Sí, que es a llegar, no a otra cosa. Exacto. sí.
Que supongo que también todo esto tiene que ir encaminado justamente a la pregunta principal, que es qué escribimos, ¿no? O sea, tampoco nos podemos salir de este caminito en el que Exacto. vamos a permitir ciertas cosas. Entonces, para los que están mirando esto y nos han estado acompañando, muchísimas gracias. Y hay que tener claro lo que escribimos, por qué lo escribimos, cómo lo vamos a escribir, qué cosas vamos a meter para que vaya encaminado y no se nos haga un revoltijo de ideas que después no vamos a poder controlar. Y a quién va Exacto. dirigido también. Y Y a aquí quién va en dirigido también. Sí, Bien, cierto. sí. Porque no todos los libros son para todo el mundo, para todos los momentos. No, completamente de acuerdo. Así que, bueno, chicas, yo por mi parte ha sido un placer hablar con Y vosotras. me ha encantado. Ha estado bien. Podemos decir que Sí. haremos otro siguiente directo, Sí, seguramente. volveremos. En plan Sí. Terminator, simplemente, volveré. Hay muchas cosas más que hablar. Que si la gente quiere Sí. darnos alguna opción o preguntas o dudas o ¿Alguna idea, claro? también nos ¿Alguna lo idea? decir. Pues, Sí, Por por los supuesto. Así que nada, ha sido un placer. Chicas, seguimos hablando. sí. Bye. Adiós. Gracias a Ah, todos. Gracias a todos que pasaron por acá. Chaucito. Gracias. Hasta la próxima. gracias.